La semana pasada nos habíamos quedado en la página 839, después de ver los efectos que causaban las crisis sobre las capas mejor remuneradas de la clase obrera, ¿no? Y ahora nos toca el epígrafe C, ver cuál era la situación del proletariado agrícola británico. Vamos a comenzar la lectura. Nani, por favor, página 839. El proletariado agrícola británico. En ninguna otra parte el carácter antagónico de la producción y acumulación capitalista se pone de manifiesto más brutalmente que en el progreso de la agricultura. Paso esto, ¿no? Sí. La agricultura inglesa, la ganadería incluida, y el retroceso del obrero agrícola inglés. Antes de examinar la situación actual de este último, lancemos una breve mirada retrospectiva. La agricultura moderna data en Inglaterra de mediados del siglo XVIII. Por más que sea muy anterior el trastocamiento de las relaciones de propiedad de la tierra, del que parten en el que se funda el modo de producción modificado. Vale, nos dice el autor, antes de examinar la situación actual del proletariado agrícola británico, dice, vamos a echar una mirada a cómo era la agricultura en la época anterior. ¿Por qué? Porque aunque la situación actual data de mediados del siglo XVIII, lo que vemos ahora tiene sus raíces en fenómenos que se produjeron desde muy antiguo, ya desde el final de la peste negra, y en todas esas leyes que se fueron sancionando a partir del 1400, no solamente para obligar al trabajo y castigar a quien no quisiera, sino también en todas esas leyes de cercamientos de tierra y de transformación de los campos de producción en pasturas, que fueron desalojando poco a poco el campo de personas, ¿vale? Nos dice el autor, la agricultura moderna data en Inglaterra de mediados del siglo XVIII. Por más que sea muy anterior el trastocamiento de las relaciones de propiedad de la tierra, del que parte y en el que se funda el modo de producción modificado, ¿vale? Pasamos de gente que vivía en el campo, en sentido literal, vivía y obtenía todo del campo, hemos pasado, cuando nos encontramos a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, con gente que vive de un salario, con trabajo en el campo, ¿no? Es otro concepto radicalmente distinto de medios de producción y de medios de subsistencia. Continúa, Nani. Si tomamos los datos de Arthur Young, observador riguroso, aunque pensador superficial, referente al obrero agrícola de 1771, veremos que éste desempeña un papel pobrísimo en comparación con su predecesor de fines del siglo XIV, cuando el trabajador podía vivir en la abundancia y acumular riqueza. Recordemos la peste negra, que se lleva por delante al 30% de la población europea, ¿no? Bueno, pues genera un espacio en el cual, bueno, pues una parte de esos trabajadores agrícolas, bueno, pues pueden atender a sus propios medios de subsistencia durante unos cuantos decenios, ¿no? Rápidamente los propietarios, los grandes propietarios, volverán a invertir la relación, ¿no? Pero digamos, durante algunos decenios, el trabajador agrícola, bueno, pues puede vivir, no digamos que holgadamente, pero sí con un mínimo de dignidad del fruto de su trabajo, ¿no? Continúa, Nani. Para no hablar del siglo XV, la edad de oro del trabajador inglés en la ciudad y en el campo. No necesitamos, sin embargo, remontarnos tan atrás. En una obra de 1777, muy enjudiosa, leemos: el gran arrendatario se ha elevado casi al nivel del caballero, mientras que el obrero rural pobre está casi por el suelo. Su infortunada situación se aprecia
con claridad, echando una mirada comparativa sobre sus condiciones de hoy y las de 40 años atrás. Terratenientes y arrendatarios cooperan estrechamente en la opresión del trabajador. Y esto, fijaros, lo dice un libro de 1777 que viene a decir razones... Disculpad, poned los micros en silencio, por favor. Dice el título, más o menos, lo traduzco de forma patatera, ¿vale? Dice causas del último incremento de la pobreza o de la ratio de pobreza, o una mirada comparativa a los precios del trabajo y de la comida, ¿no? y de los medios de subsistencia, ¿no? Y esto lo hace un señor en 1777, antes de la Revolución Francesa, por supuesto. Este tipo de cosas luego ya se va a tener muchos cuidados a la hora de escribirlos, ¿no? Y en este texto nos dice el autor, dice, terratenientes y arrendatarios cooperan estrechamente en la opresión del trabajador. Continúa, Ana. Seguidamente se demuestra en detalle que el salario real descendió en el campo de 1737 a 1777 en casi un cuarto, o sea, un 25%. La política moderna, dice por la misma época el doctor Richard Price, favorece a las clases superiores del pueblo y la consecuencia será que tarde o temprano todo el reino se compondrá únicamente de gentleman y pordioseros, de grandes y esclavos. ¿Qué cosas decían los burgueses en esa época? La escribían. ¿Qué cosas? Y además de decirlas, claro, además de decirlas en el club, además las escribían, ¿no? Lee por favor la nota 140, lo que dice el doctor Richard Price. El precio normal de la jornada de trabajo... El precio nominal. Perdón, el precio nominal de la jornada de trabajo no es actualmente el precio del trigo. Perdón, no es actualmente más que 4 o a lo sumo 5 veces mayor. Las gafas, a lo sumo. 5 veces mayor que en el año 1514, pero el precio del trigo se ha sextuplicado. El de la carne y el de la indumentaria se multiplicaron por 15. El precio del trabajo, por consiguiente, se ha quedado tan atrás con respecto al incremento experimentado por el costo de la vida que en proporción a este costo su monto parece no ser ni siquiera de la mitad de lo que era antes. Parece un telediario, ¿verdad? Parece que cambian los nombres. Parece, pero es que parece lo que estamos escuchando ahora con la sequía. Claro. Esto que este señor decía, el doctor Richard, hoy, por ejemplo, han salido unos agricultores con el tema, bueno, todo este tema de Doñana, sabéis que ahora está muy en boga, y tú los escuchas y exactamente, no pueden plantar tomates porque necesitan no sé cuánta agua, bueno, es que casi te ponías a darle agua aunque fuera de la que tuvieras... En botellines, agua en botellines. Claro, pero claro, cuando el señor ha dicho que compra los tomates a 1,50 en la grande superficie y a él le pagan 0,35 céntimos y de esos 0,35 no sé si eran 6 o 7 céntimos, tiene que ser para el transporte y demás, te das cuenta que también no merece la pena lo de esquilmar lo del agua de Doñana, porque tampoco el beneficio era para él, pero es que me está recordando un poco esto. Sí, en última instancia nos dice el Richard Price, a lo largo de los últimos decenios se ha producido, es verdad, un aumento nominal, los salarios van subiendo, ¿no? Pero los precios de los consumos de los trabajadores crecen mucho más, ¿vale? Con lo cual, la capacidad de compra del trabajador, por mucho que suba los ceros que le pones a la nómina, ¿no? La capacidad de compra cada vez es menor. Y dice Richard Price, probablemente estamos hablando de la mitad. Hoy un trabajador gana de verdad la mitad de lo que ganaba hace un tiempo atrás, ¿vale? Continúa, Nani. Sin embargo, la situación del obrero agrícola inglés de 1770 a 1780, tanto en lo que se refiere a las condiciones alimentarias y habitacionales como en lo que respecta a su dignidad personal,
a sus diversiones, etc., constituyen un ideal nunca alcanzado de nuevo. Expresado en pintas de trigo, su salario medio era de 90 pintas, de 1770 a 1771, solo de 65 en tiempo de Edén, y descendió a 60 pintas en 1808. Es decir, que si ya, entiendo esto bien. Que si ya se quejaba Price de que los salarios de los obreros, de los trabajadores agrícolas, habían caído a la mitad en el tiempo anterior a él, después de Price, siguieron cayendo mucho más. Y lo que tú eras capaz de comprar en 1770, ya en 1808, apenas comprabas un 70%, un 80% de lo que eras capaz de comprar unos años antes, ¿vale? Es decir, el poder de compra de esos salarios continúa menguando con el paso de los años, ¿vale? Continúa. Ya nos hemos referido a la situación de los obreros rurales a fines de la guerra antijacobina, durante cuyo transcurso se enriquecieron de manera tan extraordinaria los aristócratas rurales. Los arrendatarios, fabricantes, comerciantes, banqueros, caballeros de la bolsa, proveedores del ejército, etcétera. Etcétera, quédate con el etcétera, ¿vale? La guerra antijacobina, que recordemos que es la guerra contra los franceses, ¿no? a partir de Napoleón, ¿no? La guerra antijacobina. Oye, ¿no se han subido los precios desde que Putin invadió Ucrania? Sí. ¿Verdad que sí? Inclusive se han subido los precios de las tapas de los zapatos que os pone el zapatero de aquí al lado, ¿verdad? ¿No? ¿Sí? Bien, a cuenta de la guerra todo el mundo hace negocio, ¿vale? Pero claro, todo el mundo menos los trabajadores, ¿no? A cuenta de la guerra nos dice... y la guerra es un negocio, siempre. La guerra, sí, la guerra es un negocio monstruoso, pero aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid... Claro. Dice, bueno, ya que... Al otro lado del mundo... Al otro lado del mundo, ¿no? Es decir, en el otro lado del universo, como dirían en la Guerra de las Galaxias, ¿no? Pues, oye, pues resulta que el aleteo de la mariposa hace que el zapatero te cobre los cordones al doble del precio que te los cobraba antes de la guerra, ¿no? Y resulta que con esta guerra antijacobina, nos dice Marx, se enriquecieron de manera tan extraordinaria los aristócratas rurales, porque ahora podían vender su producción al precio que les daba la gana porque no había ninguna competencia. Los arrendatarios, los que alquilaban la tierra a los propietarios para explotar ahí a los trabajadores asalariados, los fabricantes, que podían vender lo que les daba la gana al precio que les daba la gana, los comerciantes, esa cadena de intermediarios infinita, ¿no? Que va entre el productor y el consumidor, los banqueros, por supuesto, porque ¿qué sería de nosotras, pequeñas proletarias, si no tuviéramos un señor bueno en la ventanilla que nos prestara dinero, ¿verdad? Los banqueros, los caballeros de la bolsa, esos honrados jugadores de ruleta que apuestan al alza o a la baja de las acciones, los proveedores del ejército, etc. ¿Vale? Sí, toda guerra es un magnífico negocio, ¿no? En época de Marx, en época de la Revolución Francesa y hoy, ¿no? Continúa, Nani. El salario nominal aumentó a causa de la depreciación de los billetes, en parte por el aumento de precios, independiente de la primera circunstancia, experimentando por los medios de subsistencia más imprescindibles. Pero el movimiento real de los salarios puede comprobarse de una manera muy simple, sin necesidad de recurrir a detalles que aquí estarían fuera de lugar. Gracias, Nani. Sigue Monse. ¿Yo? Monse. Ah. Por favor, ¿por qué página vamos? 843. Vale, gracias. Estamos en la primera línea. Ahí. Jorge, una pregunta, como siempre. Sí, Marx lo leí hoy en el taller, no tengo acá el texto. ¿Qué hacen con los pobres, los mendigos y los vagabundos?
desde la época de Enrique VII, Enrique VIII y hasta, bueno, la reina Isabel I. ¿Sabés lo que hacían? No me escucha. Sí, perfectamente. Ah, Estaba haciendo señas. ¿va a hablar de eso Marx también? Ya nos habló bastante, pero nos seguirá hablando, sí. Porque si no, voy a sacar fotocopia del texto y te lo voy a mandar. Genial, lo compartes en el grupo. Muy bien, Marta. Porque es impresionante. Primero le daban latigazos hasta que sangraran. La segunda vez que reincidían le cortaban una oreja. Y la tercera vez los colgaban. Parece que había filas y filas de vagabundos y pobres en la horca durante Sí. todo el gobierno. Y antes de todo eso, porque mejor que un pobre muerto es un pobre sumiso, antes que todo eso se les marcaba con un hierro candente para Sí, también está marcado eso, también, con un hierro candente. Sí. Qué cómico, porque yo fui a una escuela inglesa, pero todo eso no lo contaron, ¿eh? No, Ay, no. se les pasó por alto. Un pequeño detalle. Es que el temario era muy largo, ¿sabes? Si no llegaba nadie. Solo contaban las bellezas de todos los reyes. Gracias, Marta. Mándanos esas fotocopias. Gracias. Sacar la fotocopia, sí. Adelante, Monse. Pero el movimiento real de los salarios puede comprobarse de una manera muy simple, sin necesidad de recurrir a detalles que aquí estarían fuera de lugar. Tanto la ley de beneficencia como su administración eran las mismas en 1795 y en 1814. Recuérdese cómo se aplicaba la ley en el campo. La parroquia completaba, bajo la forma de asistencia a los pobres, la diferencia entre el salario nominal y la suma mínima requerida para que el obrero se limitara a seguir vegetando. Acordaros de las leyes de Spinhamland, ¿vale? Está hablando de la hora de las leyes de Spinhamland. Los jueces del condado habían estimado que con menos de 1.300 calorías diarias, dicho en su momento, con menos de medio kilo de pan, pues no se podía vivir. Y entonces, claro, el problema es que, recordemos el párrafo anterior, la guerra antijacobina está haciendo que todo el mundo se enriquezca menos los obreros, ¿vale? Y que los precios estén subiendo. Y entonces, claro, fuera cual fuera el salario, si el precio del pan va subiendo, la persona no tiene dinero para comprar la cantidad de pan mínima que necesita para mantenerse con vida, ¿vale? Para continuar vegetando. Entonces estos jueces tan caritativos de Spinhamland deciden establecer una vinculación entre los salarios y el precio del pan, ¿vale? Y entonces, cuando el precio del pan sea tanto, la parroquia completará los salarios para que la persona pueda comprar la cantidad mínima de pan necesaria, ¿vale? ¿De dónde proviene lo que tiene la parroquia? ¿Perdona? ¿De dónde proviene lo de la parroquia? Bueno, es un sistema perverso de tributos, porque la parroquia lo pagan los mismos propietarios. Todos los que tienen tierras alrededor de la parroquia tienen que contribuir proporcionalmente, creo yo, supongo yo, proporcionalmente, habría que ver con proporción a qué, si con proporción a los réditos declarados o con proporción a los metros cuadrados de tierra. Yo me imagino que será en proporción a los réditos declarados, porque la respuesta inmediata que dieron los terratenientes fue expulsar de sus tierras a todos los trabajadores. Exacto. ¿Vale? O a la mayor parte de los trabajadores. Entonces, seguramente los propietarios tenían que pagar en función un poco pues, de la producción, de la gente que estuvieran trabajando, ¿no? Es decir, no solamente era un tema de extensión, ¿no? Ya. Y entonces, bueno, esa contribución a la parroquia era la que luego la parroquia repartía en forma de especie, de pago en especie o en forma de pago de ayuda monetaria. ¿Y si no pagaban a la parroquia? No podías no pagar. Vale. Esto es como una comunidad de vecinos. La parroquia es como una comunidad de vecinos en la que
en la que los propietarios son los que han decidido este sistema. Perdón, pero no sería como un ayuntamiento. Es que no existía eso, entonces Pero lo que existía era pero es como un ayuntamiento. Lo que pasa es que nuestra figura del ayuntamiento es una figura civil. Claro. Y esto Es eclesiástica. Era religiosa. Eclesiástico, no, pero no, tampoco creamos que es un tema eclesiástico. No, cuando el derecho, los romanos, es que me obligáis. Luego mi hija se queja de que cuando me hace una pregunta yo siempre empiezo por los griegos y los romanos, ¿vale? Pero es que... Dice, papá, otra vez estás con los romanos. Ya, pues ¿qué le vamos a hacer? Si es que siempre arrancamos, ¿vale? Cuando el Imperio Romano comienza su camino de disolución, lo que queda es la estructura parroquial. Vale. Como estructura político-administrativa, ¿vale? Como estructura. Las casas señoriales de los grandes, de los señoritos romanos, las casas solariegas del patriciado romano, se va transformando poco a poco en lo que hoy son nuestros cortijos, ¿no? Pues los cortijos, las fincas, esas fincas de producción rodeadas de pequeños trabajadores que viven bajo el amparo del señorito, del señor o de la familia. Y aparte estaban los conventos. Los conventos. ¿No? Es decir, la iglesia pues tenía conventos con sus monjes, con sus monjas, que funcionaban también con esta mano de obra casi gratuita alrededor de los conventos. Lo de parroquia a mí me suena en Galicia que es una división también administrativa. Claro. Que sigue llamándose así. Eso ha seguido funcionando. Lo que pasa es que en Andorra hoy, son todas parroquias. claro, lo que pasa es que con el En Andorra. En Andorra también, es verdad. Claro, lo que pasa es que con el paso de los siglos lo hemos ido secularizando, ¿no? Y le hemos ido dando un tratamiento más administrativo. Los franceses, por supuesto, los franceses con la Revolución Francesa arrasaron con todo, hasta con el calendario, ¿no? Y se lo llevaron todo por delante. Pero en los países nacionalcatólicos, como el nuestro, ¿no? Esta estructura administrativa, política, heredada de los romanos, bueno, pues siguió dando vueltas y manteniendo una cierta estructura de poder que aunque cambiaran los nombres, el funcionamiento seguía teniendo casi el mismo ámbito geográfico que las parroquias antiguas que ya venían desde la época romana, ¿vale? Lo que pasa es que los romanos funcionaban con un sistema de trabajadores asalariados, esclavos, siervos, que luego la Edad Media reconvirtió de alguna manera también en sus formas peculiares feudo-vasalláticas, ¿no? Y que luego estos nuevos emprendedores del siglo XVIII van a transformar a esos siervos, bueno, en asalariados más doblemente libres, ¿no? Y siguen vinculados a esa estructura geográfica alrededor de la parroquia. Por eso no entendáis la parroquia en términos religiosos. El centro de gestión entre el empresario y el trabajador, ¿no? Sí, es como cuando tú me dices... Y recaudatorio, ¿no? Es como cuando tú me dices, Miriam, ¿y tú de dónde eres? ¿No? Y tú dices, no, yo soy del Alto Turia o de la zona de... ¿Sabes? Sí. Tú te sientes perteneciente a un ámbito geográfico que coincide con una parroquia. Estaría entre un municipio y una comarca. Una comarca, más bien tirando a comarca, claro, ¿no? Es decir, a una comarca. Bien, dentro de esa comarca, los propietarios se ponen de acuerdo en unos criterios de gestión de lo común, ¿vale? Porque al final, para ir al pueblo hay que arreglar un camino. ¿Quién arregla el camino? Los pobres. Bueno, sí, lo arreglan los pobres, pero bajo la dirección, digamos, de los señoritos,
¿vale? Y los señoritos dicen, oye, yo no voy a arreglar el camino para que llegue hasta tu finca, te la arreglas tú, venga, va, lo arreglamos entre los dos y arreglamos el camino entre los dos. Era ¿vale? la gestión asamblearia de los que mandaban, ¿no? Sí, asamblea corta, ¿vale? Es decir, Claro. de los propietarios. Ahora bien, la pregunta que uno tendría que hacerse, y yo no conozco la respuesta, es cuál era el peso de los distintos propietarios en esas reuniones. ¿vale? Vale. Yo supongo que los grandes tenedores, pues bueno, pues tendrían pues una voz más alta y más fuerte que los pequeños propietarios, ¿vale? Pero de una manera o de otra, todos contribuyen a la parroquia. Lo interesante de todo esto es cómo se reparte luego la parroquia. Porque cuando un señorito necesita gente para recoger la cosecha, tira mano de los pobres que están afincados y empadronados en la parroquia. ¿Vale? Una parroquia a la que todos han contribuido a mantener a sus pobres ahí para que cuando hagan falta estén disponibles para trabajar, ¿vale? Pero que no todos usan por igual. El pequeño propietario que necesita 2 peones para que le ayuden a recoger la aceituna, hace una contribución y se ve poco beneficiado por esos pobres, mientras que los grandes propietarios se ven más beneficiados por ese apoyo colectivo a los pobres, en la medida en que cuando necesitan mover grandes cantidades de mano de obra, ahí la parroquia las tiene disponibles. ¿Vale? Entonces se produce un efecto perverso, decía antes, en el que todo el mundo hace todo lo posible por eludir la contribución a la parroquia, y quienes más tienen que pagar, más eluden. Oye, parece algo muy actual, ¿verdad? ¿No? ya veis que hasta la defraudación a la parroquia, porque esto no es fiscal, esto no son tributos, ¿vale? Pero hasta la defraudación a la parroquia, pues es bastante moderna, ¿no? En este asunto. En última instancia, de lo que se trataba por medio de todas estas leyes era, primero, de evitar la revuelta, ¿vale? Que no te prendan fuego al chiringuito, ¿no? Vale. Segundo, atender a las pequeñas necesidades comunes que tienen los grandes propietarios, mantenimiento de caminos, vigilancia, el sheriff, ¿no? Pues la cárcel, ¿no? Pagarle al cura para dar la misa del domingo, ¿no? Para los entierros, ¿no? Pues bueno, pues costear, digamos, esos pequeños, y sobre todo mantener mediante el tributo y mediante el auxilio de la parroquia a la mayor cantidad de gente posible que estuviera disponible para los momentos estacionales en que la agricultura necesitaba, pues ahora hay que hacer la cosecha y necesito 300 brazos para hacer la cosecha, y si no están, la cosecha se pierde. ¿Vale? La pregunta es, ¿y qué hacemos con los pobres el resto del año? La parroquia. Que se ocupe la parroquia. ¿Y los workhouses? ¿Quiénes? Los workhouses, no sé cómo se dice. Bueno, los workhouses eran también parte del sistema represivo, que tenía, digamos, por misión mantenerlos vivos. Disciplinar a los díscolos, ¿no? Yo leí que trabajaban 18 horas diarias los workhouses y ganaban menos que el peor, en eso que estoy leyendo, sí, peor que el peor pagado obrero. Claro, era un modo de disciplinar a los pobres, ¿no? De decir, bueno, pues si no quieres trabajar, te vamos a meter en el workhouse, ¿no? Y debía ser algo muy infame porque nadie quería entrar en el workhouse, ¿vale? Era lo último de lo último. Bueno, ¿cómo serían las cosas en los años siguientes de la libertad? Que las condiciones de vida en el workhouse empezaron a ser envidiables en comparación con las condiciones en las que vivían los asalariados, ¿no?
cómo se degradaría luego todo a principios del siglo XIX para que la gente echara de menos como diciendo, oye, ahí sí que se comía y se vivía bien en el workhouse, ¿no? ¿Cómo vendrían las cosas luego? Bueno, pues después de este paso por los romanos, volvemos otra vez a la lectura. ¿Dónde estaba Monse? En la relación existente entre el salario pagado por el arrendatario y el déficit salarial cubierto por la parroquia nos muestra dos cosas. La primera, la baja del salario por debajo de su mínimo. La segunda, el grado en que el obrero agrícola era un compuesto de asalariado por una parte y por otra de indigente, o el grado en que se lo había transformado en siervo de su parroquia. En un siervo, ¿no? Es decir, al final termina vinculado a la parroquia como un siervo, totalmente. Por la comida y te diría que ni por el techo, ¿vale? Continúa. Elijamos un condado que representa la proporción media de todos los demás. En 1795 el salario semanal medio ascendía en Northamptonshire a 7 chelines y 6 peniques. El gasto total anual de una familia de 6 personas era de 36 libras, 12 chelines y 5 peniques. Su ingreso total de 29 libras y 18 chelines. Y el déficit cubierto por la parroquia equivalía a 6 libras, 14 chelines y 5 peniques. Es decir, el salario semanal de una persona ascendía a 29 libras, mientras que el déficit, es decir, lo que el condado estimaba que era necesario para comprar el mínimo de pan, la parroquia tenía que compensarle con 6 libras. Es decir, la parroquia añadía al salario medio un 15%. En 1795, en la época que se promulgan las leyes de Binghamton. Continúa, Monse. En el mismo condado, el salario semanal importaba en 1814 12 chelines y 2 peniques. El gasto total anual de una familia de 5 personas se elevaba a 54 libras, 18 chelines y 4 peniques. Su ingreso total a 36 libras y 2 chelines. Y el déficit cubierto por la parroquia a 18 libras, 6 chelines y 4 peniques. Es decir, que si en 1795 el déficit con respecto al consumo mínimo era del 15%, en 1814 la parroquia tiene que cubrir el 30% de los ingresos de la persona. Hemos visto cómo, digamos, lo que nos muestra es cómo en esos 20 años los salarios han caído en capacidad de compra con respecto al pan, ¿no? Han caído prácticamente un 20%, un 30% en esos 20 años. La capacidad de compra, ¿vale?, de los salarios, y que por tanto la parroquia tiene que completar para que la gente no se muera de hambre, ¿vale? Continúa, Monse. En 1795 el déficit era de menos de la cuarta parte del salario. En 1814 de más de la mitad. Se comprende de suyo que en 1814 se hubieran esfumado las escasas comodidades que Iden había encontrado aún en la cottage del obrero agrícola. De todos los animales que tiene el arrendatario, el obrero, el instrumento flotado de voz, es a partir de entonces el más atormentado, el peor alimentado y el que recibe el trato más brutal. Tremendo. Hemos oído, ¿no? De todos, mira, repitámoslo, ¿vale? Porque es que no merece la pena. De todos los animales que tiene el arrendatario, el obrero es a partir de ese momento el más atormentado, el peor alimentado y el que recibe el trato más brutal. Lo que no se atrevería a hacer el arrendatario con un caballo, con un mulo, sí, lo hacía con la gente. ¿vale? Lo hace con la gente, porque como diría esa frase que nosotros tenemos tan conocida, es que como tú, en la puerta tengo a 10 más. Claro, caballos y mulos no hay en la puerta 10 más. No, y sobre todo de raza, ¿no? Claro. Tremendo. Y era el gran imperio británico en esa época. Estaba, claro, era...
Era poderosísima Inglaterra en esa época. Y lo sería mucho más después. Sí. Y sigue miserable la gente en su país. Aparte de es que a lo mejor, Marta, descubrimos que hay alguna relación entre ser poderoso y ser miserable. ¿Vale? ¿Por qué? Di, Marta. El salario mínimo vital es muy parecido a la renta o la renta básica. O como así es, Mar, así es. Y da vergüenza. Estamos luchando la izquierda por un salario, una renta básica o como queramos llamarlo, y estamos luchando por un beneficio que les beneficia más a ellos. Así es. Es así de triste. ¿Vale? Sí. Y este es el precio que tenemos que pagar los progres, los social bien pensantes, por no conocer historia. ¿Vale? Sí, esto es lo terrible, esto es la tragedia, ¿no?, que tiene todo esto. Que encima, además, nos hagan creer y nos creamos que los 500 euros del ingreso mínimo, ¿no? La paguita. Son una ayuda, no, sí, para unos una ayuda fundamental y para otros la paguita, ¿no? Y para otros la paguita. Bueno, lo mismo que pasaba con el PER en Andalucía, ¿no? Sí, al final son ayudas al terrateniente, no son ayudas al trabajador. ¿Vale? Sí, son maneras que tiene la oligarquía de mantener disponible, pues, una mano de obra flotante, ¿no? Mantenerla subsistiendo en el mínimo gasto posible y tenerla disponible cuando llegan las temporadas de trabajos y que estén ahí, pues, todos los pobres agradecidos al señorito, porque qué bueno es el señorito que nos da el trabajo, ¿no? Es terrible, es decir, y que sigamos cayendo una y otra vez en la trampa del discurso, ¿no?, que nos trae ahí. Claro, a que ninguno os habla de una renta básica incondicionada de 1.500 euros. ¿Verdad que no? ¿No? Sí. Claro, porque entonces iba a recoger la fresa tu abuela. ¿Vale? ¿Sí? Claro, efectivamente. Pero Jorge, es que ¿no? Encima esos 500 euros tampoco no ya la clase política, sino la persona normal de la calle sigue pensando que no, que esa paguita se la tenían que dar a cambio de que fuera a cortar leña, de que fuera a limpiar bosques, de que... Bueno, es terrible lo de la paguita. Hombre, ya oíste a la sinvergüenza aquella esa de Castellón, que decía que la gente se compraba un televisor, iban a comprarse un televisor o a ponerse tetas, ¿no? Con los 500, ¿no? ¿Sí? Es que, claro, es el mismo discurso. ¿Vale? El mismo que estamos leyendo en Marx, ¿no? de la burguesía escandalizada por la paguita, ¿no? Es la que tenemos ahora. Y resulta que son rentas a los propietarios. Si no, ¿quién le iba a limpiar las letrinas? ¿Quién iba a hacer los cuidados que las señoras no querían hacer? ¿Quién iba a recoger las aceitunas o la cosecha cuando llegara el momento? Si no tienes pobres agradecidos y hambrientos que estén dispuestos a ir cuando el señorito toca corneta. ¿Vale? Pero claro, para que estén ahí, tienes que mantenerlos con vida. ¿No? Este es el precio de no conocer historia, claro, efectivamente, ¿no? Pues una y otra vez, y van pasando las legislaturas y nos la vuelven a colar, y nos la vuelven a colar, ¿no? Le van cambiando el nombre, le van cambiando el nombre, pero este es más viejo que la tos, ¿no? Adelante, Monse. Jorge, ¿pasaba esto en toda Europa? No. No, había lugares que eran peores. Eso iba. Sí. En los países nórdicos, en Suiza, aquello era terrorífico. Porque, digamos, el capitalismo en ciertos aspectos representó un avance contra la servidumbre medieval previa, ¿no? Lo que ocurre que ese avance
se vio descompensado por la tremenda... hambre. Sí, la Hambre falta de de los protección, la falta de protección de la gente, porque claro, en el feudalismo la gente estaba totalmente sometida, pero bajo el pacto feudo-vasallático había una responsabilidad, aunque fuera teórica en lo legal y en lo moral, bueno, pero había una corresponsabilidad dentro del sistema feudal, ¿no? El capitalismo descubre la libertad, Sí, la libertad. ¿no? Si ahora somos todos libres, ¿no? Todos libres. Por eso se llama liberalismo también. Eso es. Yo, bueno, uno de los momentos más dramáticos de finales del siglo XIX fueron las revueltas de esclavos en Brasil. Cuando Brasil descubrió las mieles del liberalismo, ¿no? Y decidió emancipar a todos los esclavos, Sí. ¿no? Que quedaban, y claro, y esos esclavos de pronto se quedaron, Sin sí, nada. se quedaron libres, pero no había que echarse a la boca, Sí, sí. ¿no? No había que echarse a la boca. Entonces, claro, esto de la libertad, en fin, como decían los liberales, bueno, son problemas transitorios, ¿vale? Sí, sí, claro, pero mientras que el tránsito va, el tránsito viene, la gente se muere, ¿no? Sí, la gente se muere. Y estos ignorantes esclavos o siervos medievales no son capaces de ver la filosofía profunda que hay detrás de estos cambios, ¿no? Es decir, bueno, pues sí, efectivamente, en Europa estaban más atrasados que en Inglaterra, en algunas cosas para bien y en otras cosas para mal, ¿no? Lo que está claro es que el capitalismo en su implantación en Europa fue arrojando los males del nuevo sistema sobre los males del antiguo, hasta que, bueno, terminó implantándose en todo el continente. Y eso llevó casi 100 años. Hubo muchos sectores de Europa que hasta finales del siglo XIX no terminaron de desmontar su estructura feudal, ¿no? En este sentido, digamos, Marx toma a Inglaterra como ejemplo por ser el lugar primero, ¿no?, en el que todo esto empieza a tomar forma y donde se puede estudiar con mayor claridad el fenómeno. ¿Y por qué él vive ahí? Primero porque vive ahí, pero segundo porque en el resto de Europa están, todavía perviven ambos sistemas. Y entonces es difícil separar, digamos, los efectos de uno con respecto al otro. Mirad España. España mantuvo una estructura, bueno, todavía es medio feudal, ¿no? Es decir, pero bueno, pero digamos que por lo menos hasta la guerra civil se mantuvo una estructura campesina, agraria, muy, muy feudal, ¿no? Acá en Letour estaban los señoritos hasta hace muy poco. Hasta hace muy poco. Y todavía están. Sí, sí, lo que pasa es que ahora tienen otro nombre, sí. Que no tienen poder ahora. Aquí no sé, no, poder tienen. Algunos sí. Poder tienen, lamentablemente. Pero ya no tienen la masa de gente que trabaja para ellos. Sí. Por ejemplo, Adelante, Monse, continúa la lectura, por favor. El mismo estado de cosas se prolongó tranquilamente hasta que en 1830 las revueltas de Swing nos revelaron, esto es, revelaron a las clases dominantes, a la luz de las parvas incendiadas, que la miseria y el sombrío descontento motinero ardían bajo la superficie de la Inglaterra agrícola tan incontrolablemente como bajo la de Inglaterra industrial, como bajo la de las revueltas del capitán Swing, ¿no? Sí. Estos movimientos, a veces luditas, a veces campesinos, en los que la gente se hartó de pasar hambre y como dice Miriam, dice, pues mechero en mano, pues vamos a ir Solucionando. efectivamente, ¿no? Continúa, por favor.
En la Cámara de los Comunes, Sadler dio la denominación de esclavos blancos a los obreros rurales y un obispo sirvió de eco para el epíteto de la Cámara de los Lores. El economista más relevante de ese periodo, Edward Gibbon Wakefield, dice: el obrero agrícola de Inglaterra meridional no es un esclavo, no es un hombre libre, es un indigente. Es un indigente, es decir, no es ni siquiera un esclavo, ¿vale? Porque un esclavo, lo decíamos antes con respecto al caballo o al mulo, ¿no? Un esclavo, pues al final es una propiedad preciosa para el propietario. Lo ha tenido que comprar, ¿vale? Y más le vale que la producción que le saque sea de un valor mayor que lo que le costó comprar al esclavo, al mulo o al caballo, ¿vale? Que no se le enfermen. Que no se le enferme, ¿no? Es decir, etcétera. Es más, que tenga hijos, ¿no? Que para tener esclavitos, que siempre es tan tierno de ver, ¿no? Sí. Pero con el trabajador asalariado, ¿no? Con el trabajador asalariado, esa responsabilidad que antes recaía sobre el dueño de esclavos, ¿no? O sobre el señor feudal, ahora ya ha desaparecido, ¿no? Porque ahora es que eres libre, muchacho. No pretenderás que yo me haga cargo de tu familia. Ocúpate tú, que para eso eres libre. ¿No te han hecho libre las leyes? Ejerce tu libertad, ¿vale? Y nos dice este economista Wakefield: el obrero agrícola de Inglaterra no es un esclavo, no es un hombre libre, es un indigente. Continúa, Monse. La época inmediatamente anterior a la abolición de las leyes cerealeras arrojó nueva luz sobre la situación de los obreros rurales. Por una parte, a los agitadores burgueses les interesaba demostrar cuán poco protegían esas leyes proteccionistas a los verdaderos productores del cereal. Por otro lado, la burguesía industrial echaba espumarajos de rabia ante las denuncias que de la situación fabril hacían los aristócratas rurales, ante la simpatía de esos holgazanes archicorrompidos, refinados y sin entrañas, afectaban por los padecimientos del obrero, de las fábricas ante el celo diplomático, con que quebraban lanzas por la ley fabril. Se produce, digamos, a partir del final de la guerra antijacobina, da la cara el enfrentamiento de clase de fondo que hay en Inglaterra. Y es el enfrentamiento entre estos señoritos terratenientes, los landlords, los grandes tenedores de la tierra, ¿no? Y esta burguesía manufacturera convertida ahora en protocapitalistas, que empieza a acumular cada vez más dinero, que está reclamando su lugar político dentro del Estado, y que los terratenientes no quieren soltar, vamos, ni a latigazos, ¿no? Este choque entre la burguesía que está creciendo, esta burguesía rampante, y la aristocracia menguante, va a definir las luchas políticas de los siguientes 20-30 años hasta 1840. ¿Cuál va a ser el fondo de la cuestión? Pues que los aristócratas se van a dedicar a denunciar en la Cámara todas las maldades del sistema fabril y cómo se maltrata a los trabajadores, se explota a esos niños y se pervierte su moral y la moral de esas mujeres y de esas niñas en las fábricas modernas, ¿no? No como en el campo, donde la figura paternal del terrateniente y de la parroquia cuida por las almas y la moral y la honorabilidad de la gente. Y claro, y la burguesía con la vena hinchada, ¿no? Va a empezar a denunciar todas las tropelías de los terratenientes en el campo, ¿no? Todas las tropelías de esos sinvergüenzas que utilizan al Estado para enriquecerse, por ejemplo, mediante leyes arancelarias
que impiden traer comida de fuera que sería mucho más barata que la que venden los sinvergüenzas de los tenedores de la tierra. ¿Vale? Y entonces se va a producir una lucha política, una, donde los terratenientes van a apoyar a los trabajadores de las fábricas en contra de los patrones burgueses, y enfrente van a estar los empresarios y comerciantes buscando el apoyo de los trabajadores. Fijaos qué sensibilidad, todos por el bien de los trabajadores, ¿no? Buscando el apoyo de los trabajadores para derogar las leyes arancelarias que impiden importar comida o bienes de ahí va a venir luego el espíritu librecambista, ¿no? Y la supresión de los aranceles. Estos se van a llamar las leyes anticerealeras, las leyes anticerealeras que van a promulgarse finalmente cuando la burguesía gane en este combate político, alrededor, creo recordar, de 1830 y pico, ¿vale? Cerca de 1840. En la que van a ser derogadas finalmente todas esas leyes cerealeras y la burguesía habrá ganado ya definitivamente la batalla política por el control del Estado en Inglaterra. A partir de entonces se habrá implantado el dogma liberal del libre cambio y del libre comercio, y se habrá implantado una nueva visión de la política en la que la aristocracia menguante da títulos nobiliarios a los niños que se casan. En las parejas ya empezarán las uniones de los hijos e hijas de los burgueses con los ricos, con los hijos e hijas pobres de los aristócratas menguantes, ¿no? Y empezará ese tremendo cambio de la política británica hacia, pues bueno, pues una oligarquía pura y dura. Digamos, pasaremos de la aristocracia a la oligarquía que representará el gran imperio británico durante todo el siglo XIX, ¿no? Y hasta hoy, ¿no? Hasta hoy. Los títulos nobiliarios ya sabéis que son cosas que se ponen pues, en las fachadas de las casas, ¿no? Es decir, para dar brillo y esplendor, ¿no? Pero ya no representan, el dinero, digamos, el dinero está en otro sitio, ¿vale? Que en los títulos nobiliarios. Muy bien, continuemos, por favor. Un viejo refrán inglés dice que cuando dos ladrones se agarran por los pelos, siempre ocurre algo bueno. Sí, cuando dos ladrones se pelean, siempre ocurre algo bueno. Bueno, pues de esta pelea entre la aristocracia y la burguesía, ¿no? Pues algo bueno tenía que surgir, ¿no? Bien, adelante. Y es en efecto la estrepitosa y apasionada reyerta entre las dos fracciones de la clase dominante en torno a la cuestión de cuál de las dos explota más desvergonzadamente al obrero. Fue de un lado y de otro la partera de la verdad. Al final, después de toda esa pelea, descubrimos que los dos eran unos sinvergüenzas, ¿vale? El conde de Shrewsbury, alias Lord Ashley, era el paladín de la campaña filantrópica de los aristócratas contra las fábricas. De ahí que se convirtiera en 1844 y 1845 en uno de los temas favoritos de las revelaciones que hacía el Morning Chronicle sobre las condiciones de vida de los obreros agrícolas. Este periodo, a la sazón, el órgano liberal más importante mandó a los distritos rurales enviados especiales que no se contentaban ni mucho menos con las descripciones generales y los datos estadísticos. Publicaban los nombres tanto de las familias obreras encuestadas como de sus terratenientes. La lista que sigue registra los salarios pagados en 3 aldeas cerca de Blandford, Wimborne y Poole. Las aldeas son propiedad... Fijaos qué paradoja, ¿no? Sin esta pelea entre los aristócratas y los burgueses, no tendríamos los maravillosos libros azules, ¿no? Ni la maravillosa información estadística que hoy nos permite conocer la situación de la clase obrera en Inglaterra, ¿no? Porque esto es lo que se dedican es a mandar comisionados a investigar cuáles son las condiciones para echárselo en la cara, ¿no? a los otros en el Congreso, ¿no? Continúa.
Las aldeas son propiedad del señor George Banks y del conde Shaftesbury. Se observará que este papa de la Low Church, este corifeo de los pietistas ingleses, vuelve a meter en sus bolsillos, en concepto de alquiler, una parte considerable de los raquíticos salarios de los obreros, al igual que el Pepe Banks. El Pepe Banks. Bueno, pues nos dice, resulta que la comisión burguesa manda investigadores a los condados a ver cómo viven los trabajadores agrícolas, ¿no? Y de ahí vienen, por ejemplo, ejemplos como este que tenemos en la tabla que tenéis delante vuestra, que no la vamos a analizar, pero os comento de qué va, ¿vale? Hace un análisis, como veis, en la primera columna. Si dais la vuelta al libro, ¿vale? Niños. Veréis en la primera columna pone el número de niños que hay en cada familia, en la siguiente columna el número de miembros que tiene la familia, ¿vale? En la tercera columna el salario semanal que recibe el cabeza de familia y a continuación el salario infantil, ¿vale? Cuando hay familias que tienen niños en edad de trabajar, pues bueno, pues lo que colabora cada uno de ellos. Y entonces en la quinta columna tenemos la suma de todos los salarios, el salario semanal de toda la familia, ¿vale? Este señor Shaftesbury o el señor Banks son dueños del condado, son dueños de toda la parroquia, ¿vale? Cuando le pagan sueldos a la gente, le pagan sueldos, pero luego le descuentan el alquiler del sueldo de las viviendas en las que viven, ¿vale? Una manera, digamos, de decir, oye muchacho, no vayas a ganar en exceso, no vaya que te gastes lo que te sobra en vino y en vicios que trastornen tu capacidad moral, ¿vale? Y entonces, bueno, pues se les paga un salario y lo que sobra, digamos, lo que no es indispensable para la vida, pues lo tiene que tributar como alquiler de la vivienda. Ahí vemos en la siguiente columna el alquiler semanal y vemos finalmente el salario semanal deducido del alquiler. Y en la última columna llega el número que nos interesaba, el salario por cabeza. Y, oh casualidad, vemos que independientemente de la familia, independientemente de la composición familiar, más o menos todos los salarios per cápita son más o menos iguales, ¿vale? Oscilan entre un chelín y chelín y medio, ¿vale? Que es lo que necesita para mantenerse con vida. Y ya está, ¿vale? Digamos que la única variable que hay ahí es el precio del alquiler, ¿vale? en todo esto, ¿no? Bien, este es un ejemplo de cómo en el campo se explota a la gente en las mismas condiciones miserables, despóticas, que se pueden explotar en el entorno urbano. Lo único que cambia es la forma, ¿no? Pues a unos se les paga los salarios de una manera, se les paga en especie una parte del salario, o se le descuenta las condiciones habitacionales, que por supuesto, ya veremos luego que no eran ninguna maravilla tampoco, ¿vale? No es que por descontarles el alquiler aquello fueran viviendas relativamente dignas. Cuando en el salario infantil no hay nada, hay dos rayitas. Porque no hay niños, porque no trabajaban o porque no cobraban. O porque no cobran o porque no trabajan. Dudo yo que no cobraran. Algo se les pagaría, ¿vale? Vale, aunque sea simbólico, unos peniques, sí, ¿no? Sí, serían muy pequeñitos o que no trabajan. Si No tiene... estaban en edad de trabajar. O no tienen edad, o si son menores de 5 años o de 6 años, claro, vale. no pueden trabajar, ¿vale? Muy bien, continuamos la lectura y continúa la lectura Miriam misma, por favor. La abrogación de las leyes cerealeras proporcionó a la agricultura inglesa un enorme impulso. Abrogación es un término técnico, ¿vale? La abrogación es la abolición de algo, ¿vale? La abolición de las leyes, de los aranceles sobre las leyes del cereal, proporcionó a la agricultura inglesa, paradójicamente, un enorme impulso.
Continúa. Drenaje en la mayor escala, un nuevo sistema para la alimentación del ganado en establos y para el cultivo de plantas forrajeras artificiales. Introducción de abonadoras mecánicas, nuevo tratamiento de los suelos arcillosos, mayor uso de abonos minerales, aplicación de la máquina de vapor y de todo tipo de nuevas máquinas de trabajo, etc. Y el cultivo más intensivo constituyen las características de esta época. Al derogarse las leyes cerealeras, los aranceles, y obligar al campo inglés a competir con otras producciones, oye, pues los tenedores de la tierra descubrieron que no todo es explotar trabajadores, ¿vale? Que también se pueden poner máquinas, se puede utilizar abonos, ¿no? Se puede reorganizar la producción, ¿no? Es más, descubrieron que se puede producir mucho más con menos gente. Renovarse o morir. ¿Vale? Adelante. El presidente de la Real Comisión de Agricultura, el señor Pusey, afirma que gracias a la maquinaria recién introducida, los costos relativos de explotación se habían reducido casi a la mitad. Por otra parte, el rendimiento positivo del suelo aumentó rápidamente. Una mayor inversión de capital por acre y, por ende, asimismo, una concentración acelerada de los predios arrendados era la condición fundamental del nuevo método. Lee, por favor, la nota 148. La disminución de los arrendatarios medios se aprecia principalmente en los siguientes rubros del censo: hijo, nieto, hermano, sobrino, hija, nieta, hermana, sobrina del arrendatario. En una palabra, en los miembros de su propia familia empleados por el arrendatario. En 1851 estos rubros contaban 216.851 personas, en 1861 solo 176.151. Se va produciendo una disminución de las personas que están involucradas en la producción, ¿vale? El número de personas, ¿vale? Continúa. De 1846 a 1856, al mismo tiempo, el área cultivada se acrecentó 464.119 acres, para no hablar de las grandes extensiones de los condados orientales que por arte de encantamiento dejaron de ser cotos para conejos y míseras pasturas para convertirse en ubérrimas tierras cerealeras. Sabemos ya que en esa misma época decreció el número total de las personas ocupadas en la agricultura. En lo que respecta a los trabajadores agrícolas propiamente dichos, de uno u otro sexo y de todos los niveles de edad, su número decreció de 1.241.269 en 1851 a 1.163.217 en 1861. Solo en 10 años se produce una pérdida del 10% de la población trabajando en el campo, ¿no? Continúa. De ahí que aunque el director del registro civil inglés observe con razón que el incremento de los arrendatarios y los obreros agrícolas desde 1801 no guarda relación alguna con el incremento del producto agrícola, esta desproporción tiene mucho mayor vigencia en el último periodo, cuando una reducción positiva de la población obrera rural va de la mano con la expansión del área cultivada, el cultivo más intenso, una acumulación inaudita del capital incorporado al suelo y dedicado a su laboreo, aumentos en el producto del suelo que no reconocen paralelo en la historia de la agronomía inglesa, una plétora de los registros de rentas de los terratenientes y una riqueza rebosante de los arrendatarios capitalistas. Es decir, en ese decenio no solamente se reduce el número de personas y aumenta la superficie de la tierra cultivada, sino que aumenta exponencialmente la masa de producto y de capital, ¿no? que opera sobre la tierra, ¿vale? Con mucha menos cantidad de gente trabajando en ella. Continúa, por favor. Si vinculamos esto a la expansión rápida e ininterrumpida del mercado urbano donde se colocan los productos del agro y al imperio del libre cambio, tenemos que por fin se había colocado la obrera agrícola, postot discrimina rerum, después de tantas vueltas y revueltas, en condiciones que secundum artem, según las reglas de la profesión, deberían haberlo embriagado de felicidad. No, claro, si a nosotros, a ver, compañeras, si a nosotras nos dicen, fíjate los cambios, fíjate lo que es el progreso, che. Se trabaja menos,
se produce más y además aumenta el capital. Uno pensaría, ¡qué maravilla! ¡qué maravilla! ¿No? Claro. ¿Cómo es posible que la gente viviera peor? ¿No? Continúa, Miriam. El profesor Rogers, por el contrario, llega al resultado de que la situación del obrero rural de nuestros días, comparada solamente con la de su antecesor del periodo que va de 1970 a 1780, para no hablar de sus predecesores en la segunda mitad del siglo XIV y del siglo XV, ha empeorado de manera extraordinaria. Resulta que en 1770 el señor Price se quejaba de lo mal que vivía el obrero en relación a los del siglo XV, ¿no? Ujú. Y Marx nos dice que en 1814 todavía ya vivían peor que en 1770, ¿no? Dice, y ahora nos va a decir este señor en 1850, dice, bueno, pues eso no era nada en comparación con lo que vino después cuando llegó el capitalismo. Continúa, por favor, Miriam. Dice que ese trabajador se ha convertido nuevamente en siervo, y precisamente en siervo mal alimentado y mal alojado. En su memorable informe sobre la vivienda de los obreros rurales, dice el doctor Julian Hunter, los costos de manutención del Hain, una denominación del obrero agrícola heredada de los tiempos de la servidumbre, se fijan en el monto mínimo posible que le permita vivir. Su salario y albergue no se calculan con arreglo a la ganancia que se va a extraer de su persona. En los cálculos del arrendatario, el Hain es un cero. Sus medios de subsistencia se consideran siempre como una cantidad fija. Lee la nota 152, por favor. Pulling Head Reserve Report. ¿Está en inglés? No, vale. no, está Vale, traducido. nada es inusual. Por consiguiente, el hecho de que el casero aumente el alquiler de un obrero no bien se entera de que éste gana algo más o que el arrendatario reduzca el salario del obrero porque la mujer del mismo ha encontrado ocupación. ¿Qué os parece? Actual. Perfecto, ¿no? Dice, ¿cómo era posible? Decía Marta, dice, pero si era el Imperio Británico, cuanto más dinero tenía. Por eso, Marta, precisamente por eso. ¿Vale? Continúa, Miriam. En lo que respecta a cualquier reducción ulterior de sus ingresos, el Hain puede decir, ni le la veo ni le curo, nada tengo, nada me preocupa. No abriga temores por el futuro, porque nada tiene, salvo lo absolutamente indispensable para su existencia. Ha alcanzado el punto de congelación, a partir del cual arrancan los cálculos del arrendatario. Venga lo que viniere, no le tocará parte alguna en la dicha o en la desdicha. Y esto no lo dice Marx, está entrecomillado. Esto viene del Public Health Report. ¿Vale? En 1863 se llevó a cabo una investigación oficial sobre las condiciones de manutención y laborales de delincuentes sentenciados a deportación y trabajos forzosos. Los resultados se consignan en 2 voluminosos libros azules. Una esmerada compulsa, se dice allí, entre otras cosas, de la dieta de los delincuentes en las cárceles de Inglaterra con la de los indigentes de los workhouses y la de los obreros agrícolas libres de este país. Revela, sin lugar a dudas, que los primeros están mucho mejor alimentados que cualquiera de las otras 2 clases, mientras que la masa de trabajo que se exige de un condenado a trabajos forzosos equivale aproximadamente a la mitad de la que ejecuta un obrero agrícola común. Tremendo párrafo, ¿no? Es decir, sí. Tremendo párrafo. Y que lo hayan estudiado así comparado, ¿eh? Es... Bestia, ¿eh? Sí. La comida, la calidad, la cantidad de la comida de un presidiario es mucho mejor que la que puede tener un señor en el workhouse, ¿no? Y mucho mejor que la que puede tener un trabajador libre. Y eso, que la carga de trabajos forzados no es ni la mitad de la que tiene un trabajador libre. Continúa, Miriam. Brindemos unas pocas posiciones testimoniales características. John Smith, director de la cárcel de Edimburgo, declara: la dieta en las prisiones inglesas es mucho mejor que la del obrero rural común. Es un hecho que los obreros agrícolas de Escocia muy raras veces comen algún tipo de carne. ¿Sabe usted
de algún motivo que obligue a alimentar mucho mejor a los delincuentes que a los obreros agrícolas comunes? No, en absoluto. ¿Piensa usted que es conveniente hacer nuevos experimentos para que la dieta de los prisioneros condenados a trabajos forzosos se asemeje más a la de los obreros agrícolas libres? Es decir, fijaos, en vez de plantear la pregunta, ¿no? De que, hombre, ¿podríamos hacer algo para mejorar la dieta de los trabajadores? No, oye, no. Vamos a ver si podemos empeorar la de los presos, ¿vale? Continúa. El obrero agrícola, se afirma, podría decir: trabajo duramente y no me alcanza para comer. Cuando estaba en la cárcel no trabajaba tanto y tenía abundancia de comida. Para mí, por lo tanto, es mejor estar en la cárcel que en libertad. Es un efecto llamada, dirían los de Ciudadanos hoy, ¿no? Es decir, esto... ¿Os dais cuenta cómo al final todo acaba en un mechero? ¿Vale? Continúa, por favor. Al final me vais a dar la razón. Al final te vamos... Con las tablas adjuntas al primer tomo del informe se ha compuesto el siguiente cuadro sinóptico. Aquí tenéis el cuadro sinóptico en el que nos presenta con los datos del Public Health, ¿no? Monto alimentario semanal. Y entonces vemos las onzas, que son 28 gramos, ¿no? De los distintos nutrientes, ¿no? Los ingredientes de nitrógeno y los que no son de nitrógeno. Un delincuente de la cárcel de Portland, 183 gramos. Vamos a la última columna. Sí. Un marinero de la Armada Real, 187 gramos. Un soldado, 143 gramos. Un constructor de carros, un obrero, ¿no? Un obrero, 190 gramos. ¿No? Es quizás el mejor alimentado, ¿no? Un tipógrafo, pobrecito el tipógrafo, ¿no? 125 gramos. Y el obrero agrícola, 139 gramos. ¿Vale? Impresionante. Me imagino a los funcionarios británicos haciendo este tipo de cálculos en esa época, ¿no? Verdaderamente terrorífico, ¿no? Continúa, Miriam, por favor. El lector ya conoce los resultados generales a que arribó la Comisión Médica, que en 1863 investigó la situación alimentaria de las clases populares peor alimentadas. Recordará que la dieta de una gran parte de las familias de obreros agrícolas está por debajo de la media mínima necesaria para la profilaxis de enfermedades ocasionadas por el hambre. Tal es el caso principalmente en todos los distritos puramente agrícolas de Cornwall, Devon, Somerset, Dorset, Wilts, Stafford. La alimentación que obtiene el obrero agrícola, dice el doctor Simón, es mejor que la que indica la cantidad media, ya que él mismo obtiene una porción mucho mayor de los medios de subsistencia indispensable para efectuar su labor que los demás miembros de su familia, una porción que en los distritos más pobres incluye casi toda la carne y el tocino. El doctor Simon está indicando que el padre de familia, el hombre, obtiene una dieta mejor que los demás componentes de la familia, que esto ya lo hemos comentado aquí, ¿no? Que era lo mismo que ocurría aquí en la España profunda, ¿no? También. Continúa. En muchos casos, en casi todos los condados, la cantidad de alimento que toca a la mujer, así como a los niños, en el periodo de su crecimiento rápido, es deficiente, particularmente en nitrógeno. A los criados y sirvientas que viven en la casa misma del arrendatario se los alimenta abundantemente. Su número cayó de 288.277 en 1851 a 204.962 en 1861. El trabajo de las mujeres en los campos, dice el doctor Smith, sean cuales fueren sus inconvenientes en otros aspectos, en las cuales circunstancias es muy ventajoso para la familia, pues les proporciona a la misma medios para la adquisición de calzado, vestimenta, pago del alquiler y permite así que la familia esté mejor alimentada. Es tremendo, ¿no? Es decir, el trabajo de la mujer sirve de suplemento, aunque esté mal pagado, ¿no? Sirve de suplemento para completar la dieta un poquito de los miembros de la familia y sobre todo el calzado, la ropa, ¿no? Lo básico, lo que no es meramente la alimentación, ¿no? Continúa. Uno de los resultados más notables de esta investigación fue que el obrero agrícola está mucho peor alimentado en Inglaterra
que en las demás partes del Reino Unido, tal como lo demuestra el siguiente cuadro: consumo semanal de carbono y nitrógeno por obrero agrícola medio. Y entonces vemos cómo en Irlanda estamos hablando de prácticamente un 30% más, ¿no?, de recursos alimenticios que lo que puede haber en Inglaterra. Gracias, Miriam. Continúa la lectura, Juan. Cada página del informe... Cada página del informe redactado por el doctor Hunter... Perdona, Juan, discúlpame. No podemos pasar por encima de la nota 161. Lee, por favor, la nota 161. Hemos venido aquí a sufrir y vamos a sufrir hasta el último minuto, ¿vale? Vale. El obrero agrícola inglés solo tiene un cuarto de la leche. Escucho un sonido redundante. Sí, espera un momentito. Que no sé si soy yo. Un segundo. A ver ahora. A ver, sí, ahora no escucho nada. El obrero agrícola inglés solo obtiene un cuarto de la leche y un medio del pan que recibe el irlandés. A comienzos de este siglo, Arthur Young ya había llamado la atención en su tal acerca del mejor nivel alimentario del segundo con respecto al primero. La razón consiste simplemente en que el arrendatario inglés, sumido en la pobreza, es incomparablemente más humano que su rico colega inglés. En lo concerniente a Gales, los datos del texto no se aplican a su región suroccidental. Todos los médicos locales coinciden en que el incremento de la tasa de mortalidad por tuberculosis, escrofulosis, etc., se intensifica con el deterioro de la condición física de la población. Y todos atribuyen dicho deterioro a la pobreza. La mantención diaria del obrero agrícola se calcula allí en 5 peniques. Y en muchos casos el arrendatario, él mismo en la miseria, paga menos. Un bocado de carne salada, secada hasta que alcanza la dureza de la caoba y apenas digna del trabajoso proceso de la digestión, o de tocino, sirve para condimentar una gran cantidad de caldo, de harina y puerro, o de papilla de avena, y día tras día es este el almuerzo del obrero agrícola. El proceso de la industria ha tenido para él la consecuencia de reemplazar en este clima riguroso y húmedo el fuerte paño hilado en casa por géneros de algodón baratos y las bebidas más fuertes por un té nominal. Luego de largas horas de exposición al viento y a la lluvia, el jornalero regresa a su choza y se sienta ante un fuego de turba o de bolas compuestas de arcilla y carbón de descarte, aspirando entonces bocanadas de monóxido de carbono y ácido sulfúrico. Las paredes de la choza se componen de arcilla y piedras. El piso es de tierra desnuda, tal como se encontraba antes de la construcción de la choza. El techo es de una masa de paja suelta, amontonada. Se obstruye toda rendija para conservar el calor, y en esta atmósfera diabólicamente hedionda, sobre un piso fangoso y a menudo con su única ropa secándose sobre el cuerpo, el jornalero cena con su mujer e hijos. Ciertas parteras obligadas a pasar una parte de la noche en tales chozas han descrito cómo se les hundían los pies en el barro del piso y cómo, menudo trabajo, tuvieron que practicar un agujero en la pared para procurarse un poco de respiración privada. Numerosos testigos de diverso rango declaran que el mal alimentado campesino se haya expuesto todas las noches y esas y otras influencias insalubres, y en cuanto al resultado, un pueblo debilitado y escrofuloso. No Espera, hacen falta Juan, espera. verdaderamente Juan. Los informes de los funcionarios parroquiales de Carmarthenshire. Dime. Detente, se te oye muy mal. Te quito el vídeo, ¿vale? Vale, así me está Repite, diciendo
Repite, por favor, desde numerosos testigos. Numerosos testigos de diversos rangos declaran que el mal alimentado campesino se haya expuesto todas las noches a esas y otras influencias insalubres, y en cuanto al resultado, un pueblo debilitado y escrupuloso, no hacen falta pruebas. Verdaderamente, los informes de los funcionarios parroquiales de Carmarthenshire y Cardiganshire muestran palmariamente el mismo estado de cosas. A esto se añade una plaga aún más terrible: la propagación del idiotismo. La propagación del idiotismo. Algo que ya habíamos comentado en las semanas pasadas, porque el hambre crónica en las madres cuando están encinta o en las madres lactantes y en los niños menores de 5 años afecta severamente a las posibilidades de desarrollo de los niños, del feto y del niño, ¿no? Y al final, claro, esto tiene unas consecuencias que son absolutamente irreversibles, ¿vale? Nos dice aquí este señor Arthur Young: a esto se añade una plaga aún más terrible, la propagación del idiotismo. Continúa, por favor. Perdón, Jorge, pero lo del idiotismo lo dirá en plan, entre comillas, me refiero, porque no es una plaga el idiotismo, es una enfermedad, precisamente por la falta de alimento y demás. Creo que esto... La palabra plaga es un uso metafórico, digamos. Vale, correcto. Claro. Digamos que yo la entiendo en el sentido de el mal, ¿no? del idiotismo, ¿no? Continúa, por favor. Y además las condiciones climáticas. Los rabiosos vientos del sudoeste soplan en todo el país durante 8 o 9 meses al año, con su séquito de lluvias torrenciales que se descargan principalmente sobre las laderas occidentales de las colinas. Los árboles escasean, salvo en lugares protegidos, donde carecen de abrigo. El viento los convierte en objetos deformes. Las chozas se agazapan bajo cualquier saliente de la montaña, a menudo en un barranco o en una cantera, y solo las ovejas de menor talla y el ganado bovino local pueden vivir en las pasturas. Los jóvenes emigran hacia los distritos mineros orientales de Glamorgan y Monmouth. Carmarthenshire es el semillero de la población minera y su hospicio de inválidos. Y su hospicio de inválidos, o sea, donde acaban todos los que ya han perdido una mano, una pierna, han quedado tullidos y ya no pueden continuar. Bueno, gracias, Juan. Y termina el párrafo, dice: así ocurre tal, y pone el ejemplo. Y repito, este es el informe del Dr. Hunter en el Public Health de 1864. ¿Vale? Juan, continúa, vuelve a la página anterior y sigues arriba. Cada página del informe redactado por el Dr. Hunter, dice el Dr. Simon que en su informe sanitario oficial aporta un testimonio sobre la cantidad insuficiente y la calidad miserable de las viviendas en que se aloja nuestro obrero agrícola. Y desde hace muchos años viene empeorando progresivamente. En ese aspecto, la situación de dicho trabajador. Actualmente, tal vez encontrar techo sea para él mucho más difícil que lo era en los últimos siglos. Y cuando lo encuentra, se adecúa mucho menos a sus necesidades. En los últimos 20 o 30 años, especialmente, el mal se ha incrementado con rapidez y las condiciones habitacionales del campesino son hoy en día deplorabilísimas, excepto en los casos en que aquellos a quienes enriquece el trabajo del obrero consideran que vale la pena tratarlo con una especie de indulgencia compasiva. Este se encuentra totalmente desvalido en lo que respecta a dicho punto. Que la vivienda
sea adecuada como morada humana. No, que la vivienda se alce en la misma tierra que él cultiva. Vale. Que la vivienda se alce en la misma tierra que él cultiva, que dicha vivienda sea adecuada como morada humana o como morada porcina, que tenga una huercita, la cual alivia tanto la carga de la pobreza. Todo esto no depende de su disposición o de su capacidad de pagar un alquiler razonable, sino del uso que a otros les plazca hacer del derecho a disponer de su propiedad como se les antoje. Gracias, Juan. Alfonso, continúa tú, por favor. Por grande que sea una finca arrendada, ninguna ley establece que en ella debe levantarse determinado número de viviendas obreras, y mucho menos que tienen que ser decentes. Del mismo modo, la ley no atribuye al obrero ni siquiera el mínimo derecho al suelo, para el cual su trabajo es tan necesario como la lluvia y el sol. Con su considerable peso, una circunstancia notoria desnivela aún más la balanza contra él, la influencia de la ley de beneficencia, con sus disposiciones sobre domicilio y gravámenes de beneficencia. Bajo esa influencia, toda parroquia tiene un interés pecuniario en restringir a un mínimo el número de obreros agrícolas residentes en ella, pues desgraciadamente el trabajo agrícola, en vez de garantizar una independencia segura y permanente al hombre abrumado de trabajo y a su familia, solo conduce, en la mayor parte de los casos y tras rodeos más largos o más breves, al pauperismo. Un pauperismo que a lo largo de todo el camino está tan próximo que toda enfermedad o cualquier carencia transitoria de ocupación obligan a recurrir al socorro parroquial, y de ahí que todo asentamiento de una población agrícola en una parroquia signifique, notoriamente, un aumento adicional en sus impuestos de beneficencia. A los grandes terratenientes les basta decidir que en sus fincas no se levante ninguna vivienda obrera y con ello se liberen automáticamente de la mitad de su responsabilidad por los pobres. ¿Hasta qué punto la Constitución y la ley inglesas han querido sancionar este tipo de propiedad irrestricta del suelo, gracias a la cual un terrateniente que hace con lo suyo lo que se le antoja puede tratar como forasteros a los cultivadores y expulsarlos de su propiedad? Es una cuestión cuyo debate no me incumbe. Esta facultad de desalojo no existe solo en la teoría. Se la ejerce en la práctica en la mayor escala. Es una de las circunstancias que rigen las condiciones habitacionales del obrero agrícola. Acerca de la extensión del mal, permite juzgar el último censo, según el cual, durante los últimos 10 años, y pese a una mayor demanda local de vivienda, prosiguió la destrucción de casas en 821 diversos distritos de Inglaterra, de tal manera que si prescindimos de personas obligadas a convertirse en no residentes, esto es, a no residir en las parroquias donde trabajan, en 1861, una población mayor del 5,1% que en 1851 debió acomodarse en un espacio habitacional un 4,5% más reducido. Cuando el proceso de despoblación ha llegado a su término, dice el Dr. Hunter, el resultado es una aldea de escenografía. Una aldea de escenografía, es decir, una aldea vacía. ¿Vale? Un pueblo que ha quedado vacío, donde solamente tenemos, en plan fallero, ¿no? Solamente ha quedado, digamos, la estructura, las paredes, pero sin gente viviendo dentro, ¿vale? Continúa. Donde las cottages se han reducido a unas pocas, en las que no se permite vivir a nadie. Se exceptúa tan solo a pastores de ovejas, jardineros y monteros, servidores regulares que reciben de los magnánimos señores el buen trato tradicionalmente dado a esas clases. Y el resto del personal que le hace falta a los señoritos se asalaría en forma estacional, pero ya el dueño de la tierra ya no tiene ninguna responsabilidad ni ninguna preocupación con respecto a toda la gente que luego va a explotar en el trabajo agrícola. Lee por favor la nota 161. 161. Perdón, 164. Perdón.
A ver, que me lleve a esta. Estas aldeas de escenografía, Estas aldeas de escenografía tienen un aspecto muy bonito, pero son tan irreales como las que vio Catalina II en su viaje a Crimea. En los últimos tiempos es frecuente que también se desaloje de las show villages a los pastores de ovejas. Cerca de Market Harborough, por ejemplo, hay un establecimiento de aproximadamente 500 acres dedicado a la cría de ovejas, que solo emplea el trabajo de un hombre. un momentito porque quiero... sí, cuando termines la nota, vamos a leer la nota que está al fondo del libro, en la nota 249 del traductor, ¿vale? Perdona, que te he interrumpido. Dice, retoma el párrafo, por favor. Sí, para abreviar las largas caminatas por esas vastas planicies, las hermosas praderas de Leicester y Northampton, el pastor solía ocupar una cottage en la granja. Ahora se le da un 13º chelín para alojamiento y el pastor tiene que buscar muy lejos en la aldea abierta. En la aldea abierta, ¿no? Dice, oye, es como el chiste ese que nos contaban, ¿no? Dice, y al final, ¿y usted qué le da a los cerdos? Bueno, yo les doy un euro a cada uno y que cada uno coma lo que quiera, ¿vale? No, pues aquí le dan un chelín le dan el 13º chelín y, oye, que el pastor se busque el alojamiento donde quiera, pero que no viva por aquí, que me complica la existencia. La nota nos dice, empieza, estas aldeas de escenografía tienen un aspecto muy bonito, pero son tan irreales como las que vio Catalina II en su viaje por Crimea. La nota 249, que está en la página 1078 de vuestro libro, dice lo siguiente, la leo yo, Alfonso, porque a ti se te complica la vida con el... Bueno, en este caso la tengo, creo que justo aquí debajo. Empieza poco después de la conquista de Crimea. Ahí, muy bien, muy bien. Léela. De la conquista de Crimea por los rusos, el favorito de Catalina II, Grigori Alexandrovich Potemkin, el mismo en cuyo honor se bautizó a un acorazado que en mala transliteración conocemos por Potemkin, invitó a la emperatriz a visitar los territorios arrancados a los tártaros. Mientras se dirigía a Crimea por el curso del Dnieper, principios de 1787, la comitiva imperial pudo admirar desde el río una serie de hermosas aldeas. Según relatos divulgados algo después, las casas no tenían más que la fachada, y los bien vestidos y rozagantes campesinos. Apenas pasaban las naves de Catalina, galopaban en la misma dirección para poblar a tiempo la aldea escenográfica siguiente. Tremendo, ¿no? Le hacían... estaba todo lleno de escombros, claro, seguramente por la guerra, ¿no? Y entonces, bueno, para que la emperatriz viera lo hermoso que era el campo y lo felices además que estaban los campesinos por la conquista, ¿no? Entonces iban los campesinos cambiándose de aldea para saludar cuando pasaba el barco, ¿no? Bien, continuamos otra vez donde nos quedamos antes, en la página 854. Sigue la lectura, Alfonso. Pero la tierra requiere cultivo, y se observará que los trabajadores que la elaboran no son inquilinos del terrateniente, sino que proceden de una aldea abierta, ubicada quizás a 3 millas de distancia, donde una numerosa clase de pequeños caseros los ha hospedado después de la destrucción de las cottages de los primeros en las aldeas cerradas. Cuando las cosas tienden a ese resultado, las cottages suelen atestiguar, con su aspecto destartalado, el destino al que están condenadas. Se las ve en las diversas fases de la decadencia natural. Mientras el techo no se venga abajo, se le permite al obrero pagar alquiler por la choza, y a menudo está contentísimo de poder hacerlo, aunque tenga que abonar por ella el precio de una vivienda confortable. Pero ninguna reparación, ninguna mejora, salvo las que pueda efectuar el insolvente inquilino. Y por último, cuando se devuelve completamente inhabitable, hay simplemente una cottage destruida más y un impuesto de beneficencia menos para pagar en lo sucesivo.
Ahí tenemos uno de los criterios del impuesto de beneficencia, ¿no? La gente que está viviendo en el terreno era, digamos, uno de los elementos a considerar en el pago parroquial, ¿no? Entonces, claro, cuantas menos gente haya, ¿no? Pues más dinero se ahorra el señorito, ¿no? Continúa, Alfonso. Mientras los grandes terratenientes se desembarazan de esa manera del impuesto de beneficencia, despoblando el suelo controlado por ellos, el pueblo o la aldea abierta más cercanos reciben los obreros desalojados. Más cercanos, digo, pero ese pueblo más cercano puede distar 3 o 4 millas de la finca en que el obrero debe trabajar duramente día tras día. Se agrega así a su tarea diaria, como si fuera poca cosa, la necesidad de marchar diariamente de 6 a 8 millas para ganarse el pan de cada día. Todo el trabajo agrícola ejecutado por su mujer e hijos se efectúa bajo las mismas circunstancias, que agravan las dificultades. Y el mal generado por el alejamiento no se reduce a eso. En la aldea abierta, los especuladores compran retazos de terreno que siembran lo más densamente posible con los cuchitriles más baratos que se pueda concebir. Y en estas míseras viviendas, que aunque den al campo, comparten las características más monstruosas de las peores moradas urbanas. Es donde se hacinan los obreros agrícolas de Inglaterra. Lee, por favor, la nota 165. Perdón. Las casas de los trabajadores, en las aldeas abiertas, que por supuesto están siempre atestadas, se construyen habitualmente en hileras, con la pared trasera ubicada en el último borde del retazo de terreno que el especulador que las construye puede llamar suyo. Solo por el frente, pues, tienen acceso a la luz y al aire. Muy a menudo, el dueño de la cervecería o la tienda de la aldea es al mismo tiempo propietario de casas alquiladas. En este caso, el obrero agrícola encuentra en él un segundo patrón, después del agricultor. Se ve obligado a ser también su cliente. Con 10 chelines por semana, menos un alquiler anual de 4 libras, está obligado a comprar, a los precios que al tendero se le ocurra fijar, su modesta porción de té, azúcar, harina, jabón, velas y cerveza. Estas aldeas abiertas constituyen, en realidad, las colonias penitenciarias del proletariado agrícola inglés. Muchas de las cotechas son simples pensiones por las que desfila toda la hez de vagabundos de la comarca. El campesino y su familia, que a menudo, pese a vivir en las más sucias condiciones, habían conservado de manera realmente prodigiosa su integridad y pureza de carácter, ahora se echan totalmente a perder. Está de moda entre los sailors distinguidos, por supuesto, encogerse farisaicamente de hombros ante los especuladores de la construcción, los pequeños propietarios y las aldeas abiertas. Ellos saben a ciencia cierta que sus aldeas cerradas y aldeas de escenografía constituyen la cuna de las aldeas abiertas y no podrían existir sin estas. Sin los pequeños propietarios de las aldeas abiertas, la mayor parte de los obreros agrícolas tendrían que dormir bajo los árboles de las fincas en que trabajan. Es que encima además les hacen un favor. Es como nuestros empresarios en Bangladesh, ¿no? Dice, hombre, es que ¿de qué viviría esa gente si nosotros no fuéramos a darles trabajo? Allí, pues estos empresarios de la construcción e inmobiliarios dicen lo mismo, ¿no? ¿De qué van a vivir esas criaturas si nosotros no hiciéramos el esfuerzo de construir esas viviendas? Que son pobres, es verdad, pero será mejor que estar debajo de un árbol, ¿verdad, Alfonso? Y las podrían construir más lejos incluso. Claro, podrían estar mucho más lejos todavía, claro. Adelante. El sistema de las aldeas abiertas y cerradas prevalece en todos los Midlands, en toda la parte oriental de Inglaterra. Bueno, yo creo que lo dejamos aquí, ¿vale? Y continuamos la semana que viene. Bueno, a ver. No, Alfonso, te has ganado. Venga, no. Vamos a terminar el capítulo. Venga, hombre, portaros como verdaderos proletarios de las Midlands inglesas. ¿Vale? Estamos. Adelante, Alfonso. Tampoco se debe imaginar
Por otra parte. Tampoco se debe imaginar, por otra parte, que el trabajador alojado en la misma tierra que cultiva encuentra la vivienda a que lo hace merecedor su vida industriosa y productiva. Incluso en las fincas más principescas, su cottage suele ser de lo más deplorable. A juicio de algunos terratenientes, un establo es suficientemente bueno para sus obreros y los familiares de estos, y no desdeñan extraer de su alquiler todo el dinero posible. Aunque se trate de una choza en ruinas, con un solo dormitorio, sin hogar, sin retrete, sin ventanas que puedan abrirse, sin más suministro de agua que el de la acequia, sin huerta, el obrero carece de amparo contra la injusticia. Y nuestras leyes de política sanitaria, de Louis Saint-Germain son letra muerta. Se ha confiado su aplicación precisamente a los propietarios que alquilan esas covachas. Es necesario que nos dejemos deslumbrar por escenas más brillantes, pero excepcionales. Si lo hiciéramos, perderíamos de vista la preponderancia abrumadora de hechos que constituyen un baldón para la civilización inglesa. Horrendo debe de ser, en efecto, el estado de cosas cuando los observadores competentes, pese a la monstruosidad notoria de la vivienda actual, llegan por unanimidad a la conclusión de que la misma sordidez de las viviendas es un mal infinitamente menos agobiante que su mera escasez. Desde hace años, el hacinamiento en las viviendas de los obreros agrícolas es motivo de profunda inquietud, no solo para las personas que se ocupan de la salud, sino para todas las que se atienen a la decencia y la moralidad de la vida. Una y otra vez, en efecto, con expresiones tan uniformes que parecen estereotipadas, quienes elaboran informes sobre la difusión de enfermedades epidémicas en los distritos rurales denuncian el hacinamiento habitacional como causa que frustra por entero todo intento de contener el progreso de una epidemia ya declarada. Y una y otra vez se ha demostrado que a pesar de las muchas influencias saludables de la vida campestre, la aglomeración que tanto acelera la propagación de las enfermedades infecciosas, coadyuva también al surgimiento de enfermedades no infecciosas. Y las personas que han denunciado esa situación no han guardado silencio acerca de otro mal. Incluso cuando su tema originario se limitaba al cuidado de la salud, se veían casi obligados a ocuparse de los otros aspectos del problema. Al mostrar cuán frecuentemente adultos de uno u otro sexo, casados y solteros, deben yacer amontonados en estrechos dormitorios, los informes de esos observadores tenían necesariamente que suscitar la convicción de que en las condiciones descritas se ultrajan de la manera más grosera el sentimiento del pudor y la decencia, causándose la ruina, casi necesariamente, de toda moralidad. En el apéndice de mi último informe, por ejemplo, el doctor Orr, en su relación sobre el brote de fiebre en Wing, Buckinghamshire, refiere cómo llegó a ese lugar un joven de Wingate con fiebre. En los primeros días de su enfermedad, ese joven durmió en una habitación con otras 9 personas. En 2 semanas fueron infectados varios individuos. En el curso de pocas semanas, 5 de las 9 personas habían contraído la fiebre y una murió. En esa misma época, el doctor Harvey del Hospital de St. George, quien con motivo de su práctica privada había visitado el pueblo de Wing durante la epidemia, me proporcionó información coincidente con la anterior. Una joven, enferma de fiebre, dormía de noche en el mismo cuarto con el padre, la madre, su propio hijo bastardo, 2 muchachos jóvenes, hermanos de ella, y sus 2 hermanas, cada una con un bastardo. En total, 10 personas. Pocas semanas antes, 13 niños dormían en esa misma pieza. Durante su investigación, el doctor Hunter visitó 5.375 cottages de obreros agrícolas, no solo en distritos puramente agrarios, sino en todos los condados de Inglaterra. De esas 5.375. Ya nos gustaría que los sociólogos de hoy en día, de empresas privadas, ¿no? hicieran una muestra tan importante, ¿vale? de trabajo, ¿no? Que hoy hacemos estudios científicos con una N de 2, ¿no? Continúa, Alfonso. De esas 5.375, 2.195 solo tenían un dormitorio, que frecuentemente era también el cuarto de estar.
2.930, solo 2, y 250, más de 2. Vamos a ofrecer aquí un breve florilegio correspondiente a una docena de condados. Vale, y ahora me vais a permitir que lea yo los siguientes párrafos y os introduzca lo que vamos a continuar la siguiente semana, ¿vale? Él ahora pone los ejemplos, como veis, las siguientes páginas habla de Bedfordshire, Berkshire, Buckinghamshire, Cambridgeshire, Essex, Herefordshire, Nottinghamshire, Lincolnshire, va siendo todo, digamos, la casuística que se va produciendo con respecto al tema habitacional en los distintos poblados, ¿vale? Y pone, voy a leer solamente el primero como ejemplo, ¿vale? Nos dice, en el primer caso en Bedfordshire, Wrestlingworth, dormitorio de 12 pies de largo por 10 de ancho, es decir, 3 metros por 3 metros y medio. Uf. Muchos, sin embargo, son más pequeños, dice el doctor. A menudo la pequeña choza de un piso se divide con una mampara, formándose así 2 dormitorios. En esto de 3 metros por 3 metros y medio, hacemos un dormitorio con una pequeña mampara, ¿vale? Suele colocarse una cama en una cocina de 5 pies, de 1,5 metros por poco más, por 6, en una cocina de 5 pies de alto, ¿vale? Alquiler, 3 libras. Los inquilinos tienen que construir su propio retrete. El casero se limita a hacer cavar un pozo. Tan pronto como alguien construye una litrina, la utiliza todo el vecindario. Lógico. Una casa denominada de Richardson era de una belleza realmente única. Sus paredes de mortero se combaban como un vestido de dama durante la genuflexión. Un extremo de la fachada era convexo, el otro cóncavo, y sobre este último se levantaba desgarbadamente la chimenea, tubo torcido de arcilla y madera que recordaba la trompa de un elefante. Un palo largo servía de puntal y evitaba el derrumbe de la chimenea, puerta y ventanas romboidales. De las 17 casas visitadas, solo 4 tenían más de un dormitorio y las 4 estaban atestadas. Cots de una alcoba albergaban 3 adultos con 3 chicos, un matrimonio con 6 hijos, etc. Os invito a que para el jueves que viene le echéis un vistazo a las páginas siguientes. Vale. Porque bueno, creo que no tiene sentido que hagamos este catálogo del terror, ¿no? Creo que no tiene sentido, creo que os lo podéis leer por vuestra cuenta. Y el jueves que viene retomamos la lectura a partir del ejemplo número 12, el de Worcestershire, en la página 865. ¿Vale? Compañeras, gracias por acompañarme. Buena semana. Seguimos el jueves. A ti, Jorge. Gracias. Seguimos el jueves que viene. Buenas noches. Que descanséis.